De matrices. La clase de hoy, multiplicación de matrices. Vamos a introducir la multiplicación de matrices con la multiplicación de un vector fila por un vector columna. Nosotros vamos a multiplicar siempre las matrices tomando de cada matriz un vector fila y lo vamos a multiplicar por un vector columna. Cuando tengamos una matriz que no sean únicamente vectores. Pero se está basando la operación de multiplicación de matrices en la multiplicación de un vector fila por un vector columna. Entonces vamos a empezar de manera introductoria por la parte más fácil. ¿Cómo multiplicamos un vector fila por un vector columna? Lo primero que tiene que tener cada vector es una compatibilidad de elementos. Fíjense que acá tengo una fila que tiene dos columnas y acá tengo una columna que tiene dos filas. O sea que para que se pueda multiplicar el número de columnas del primer vector, el vector es fila, el número de columnas es 2. Y el número de filas del vector columnas es 2. O sea que el número de columnas del vector que premultiplica debe ser igual al número de filas del vector que postmultiplica. Esto lo vamos a anotar y dejar anotadito. El número, lo ponemos acá, el número de columnas, del vector fila que premultiplica el número de columnas del vector fila que premultiplica, o sea que en la multiplicación aparece en primer lugar. El orden de la multiplicación es muy importante, por eso vamos a hablar de vectores que premultiplican, matrices que premultiplican o vectores que postmultiplican o matrices o vectores que postmultiplican. Vamos a hacer siempre la distinción entre lo que premultiplica y lo que postmultiplica. El número de columnas del vector fila que premultiplica debe coincidir, esta es la compatibilidad, debe coincidir con el número de filas. Hay que tratar de entender esto desde el primer momento y luego todo es fácil. El número de filas del vector perdón, vamos a poner esta E ahí como corresponde, del vector columna que postmultiplica. Esto lo vamos a tener siempre en cuenta, postmultiplica. Cuando multipliquemos matrices, postmultiplica. Muy bien. Por lo tanto, vamos a pararnos acá. Multiplicación de matrices, introducción, multiplicación de un vector fila por un vector columna. En el ejemplo, el vector fila es 2, 3 y el vector columna es 1, 5. El número de columnas
del vector fila que premultiplica, el vector fila premultiplica. ¿Y cuántas columnas tiene? 1, 2. Debe coincidir con el número de filas del vector columna que postmultiplica. El número de filas del vector columna que postmultiplica es 1 y 2. Y cuando se da esa compatibilidad, se puede efectuar la multiplicación. La multiplicación de matrices se funda en esta primera noción introductoria. Vamos a ponerlo en notación completa. Esto va a ser así: 2 por 1, primer elemento de la fila, primer elemento de la fila y de la primera columna, por el primer elemento de la columna y de la primera fila. O sea, primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. Acá hay una sola fila y una sola columna, entonces diríamos primera fila de la fila, la primera columna, por de la columna, la primera fila. 2 por 1. Esto se van a acostumbrar mecánicamente con mucha rapidez. 2 por 1. 2 por 1 más 3 por 5. Más 3 por 5 igual. Y eso es un número. En realidad es una matriz de 1 por 1. Es un escalar. Así como a esto los llamamos vectores, el de la izquierda es un vector fila, el de la derecha es un vector columna, el resultado va a ser un escalar, un escalar es una matriz de 1 por 1. ¿Qué es un vector? Fila. Es una matriz de 1 por el número de columnas que tiene esa fila. En este caso, este vector fila es una matriz de una sola fila por 2 columnas. Por 2 columnas. Este vector, vamos a ponerlo acá, este vector es un vector, es una matriz, si lo vemos como matriz, es una matriz de 2 filas por una columna. Ponemos 2 filas por una columna. Entonces, una fila por 2 columnas, el número de columnas del vector fila que premultiplica, o sea 2, este 2 que está acá, debe coincidir con el número de filas del vector columna que postmultiplica. El número de filas del vector columna es 2 filas por una columna. Este 2 que está acá debe coincidir con este 2 que está acá. Y ahí se puede multiplicar 2 por 1, 2. Restituyemos este igual, ¿no? Restituimos este signo igual. 2 por 1 más 3 por 5. 2 por 1 más 3 por 5, y el resultado, 2 por 1, 2, 3 por 5, 15, 2 más 15, 17. El resultado es 1 por 1. Bueno, una matriz de 1 por 1 la llamamos un escalar. Un escalar. Un escalar. Es un escalar. Un escalar es un número real. Es un número. Si quieren un número real, en este caso 17, es un número real y se escribe directamente 17. Y se escribe directamente 17. O sea, identificamos las matrices de 1 por 1 con los números, entonces escribimos directamente 17. Bueno, muy bien. Ahí tienen la base, que parece sencilla. Fíjense que el numerito este que aparece acá
es el que va a determinar el tamaño. El tamaño. Si la matriz tiene una fila, la que premultiplica, y la que posmultiplica tiene dos columnas, el tamaño es 1 por 1. En este caso un escalar. Cuando vean multiplicación de matrices, el numerito que aparece acá, a la izquierda, de la matriz que premultiplica, y el que aparece acá a la derecha, de la matriz que posmultiplica, que también deben coincidir, va a dar el tamaño de la matriz. En este caso, como estamos multiplicando un vector fila por un vector columna, 1 por 2, 2 por 1, el tamaño va a ser 1 por 1, y 1 por 1 sería una matriz de 1 por 1, que se lo llama escalar, y un escalar es un número y se escribe directamente el número. Se escribe directamente el número. Es decir, no escribimos una matriz de 1 por 1. Por convención se escribe directamente el 1, porque las matrices de 1 por 1 se lo identifican con el conjunto de los números reales. Y ese es el resultado, 1 por 1. Bueno, nosotros cuando multipliquemos matrices, la multiplicación la vamos a hacer tomando cada fila de una matriz que premultiplica por cada columna de una matriz que postmultiplica. Pero antes de pasar a explicar la multiplicación de matrices, vamos a poner otro ejemplo para que se vea a qué da lugar esto de la multiplicación de matrices. Yo ahora voy a tomar este vector 2, 3, pero voy a suponer que este vector fila lo voy a tomar igual, 2, 3, pero este vector columna, en lugar de tomar 1, 5, lo voy a tomar xy. Es decir, x va a ser cualquier número e y va a ser cualquier número. Y eso lo vamos a hacer acá a la derecha. Bueno, otro ejemplo entonces. Otro ejemplo. El otro ejemplo va a definir la ecuación de una recta. Vamos a ver cómo define el otro ejemplo la ecuación de una recta. Vamos a tomar 2, 3, como vector fila. Vamos a tomar xy como vector columna, y como tenemos dos columnas en la primera fila y dos filas en el vector columna, podemos hacer la multiplicación y el resultado va a ser un número, pero lo vamos a escribir primero así. 2 por x más el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más 3 por y, Y esto se escribe directamente, porque esto es un número. Si le damos qué valor le vamos a dar a x, cuál va a ser el valor de x y cuál va a ser el valor de y. Bueno, va a haber muchos valores que van a satisfacer que 2 por x más 3 por y, pero para que dé 17, a x le damos el valor de antes, el 1, 2 por 1, 2, 3, y ahí el 5, ahí tenemos la solución, 3 por 5, 15, 17. Pero nosotros por ahora no buscamos solamente ese 17, lo dejamos planteado con valores incógnitas que todavía no los resolvemos. En realidad va a haber infinitos, porque esto va a dar lugar a una ecuación con dos incógnitas, y va a haber distintas combinaciones de x y de y. Va a haber distintas combinaciones de x y de y que van a hacer una recta. Esta es la ecuación general de la recta. Ahora es lo que voy a tratar de mostrar. 2x más 3y. Lo escribimos así, porque esto va a ser un número. Cuando yo reemplace x, por ejemplo, por 1, y reemplazo y, por ejemplo, por 5, 2 por x más 3 por y va a dar 17 como antes. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que cuando tenemos, esta es la ecuación general de una recta.
ecuación general de una recta, que ahora la vamos a representar. Ecuación general de una recta, ponemos acá. Esto es fácil, y no van a pensar que esto es difícil. Si a alguno le cuesta en este primer momento, le va a dejar de costar en un rato. Esta es la ecuación general de una recta. Cuando uno escribe 2x más 3 por y, vamos a hacer una tablita. 2x más 3 por y. Pero siempre se tiene que igualar esa ecuación. Perdón, buen día, primero que nada. Siempre se tiene que igualar esa ecuación a 17, la de 2x más 3y. No. Ahora lo vamos a ver. O sea, no, La- siempre no, pero en esta ecuación que usted dijo, por eso. no. Acá yo lo planteo como un conjunto de valores posibles, como un vector fila son números y un vector columna son incógnitas, mientras que acá un vector fila son números y un vector columna son números. Quiero mostrar cómo este concepto se lleva a ecuaciones, porque nosotros estamos viendo sistemas de ecuaciones lineales, cómo con esta multiplicación de matrices se trabajan sistemas de ecuaciones lineales como los que nosotros venimos desarrollando hasta ahora. Solo tengan fe en unos minutos más de fe y vamos a representar gráficamente esta recta. Vamos a darle valores a X, vamos a darle valores a Y. Muy bien. Con dos valores alcanza. Bueno, dos valores alcanza. Bueno, uno de los valores que le voy a dar a X va a ser el 1 y otro de los valores que le voy a dar a Y va a ser el 5. Le voy a dar el 1 y el 5. Si X vale 1, yo voy acá y digo 2, voy acá, 2 por 1, 2. Perdón, acá falta algo. La ecuación general de la recta se define cuando lo igualo a otro numerito, o sea que acá todavía no lo tengo. Vamos a hacerlo así. Perdón. Esto lo vamos a igualar a... Lo vamos a igualar a 17, por ejemplo, ¿no? A ver qué pasa si lo igualamos a 17. A 17. La ecuación general de la recta es esta. Esta es la ecuación general de la recta. Me faltaba el término independiente. Esa es la ecuación general de la recta. Si yo pongo 2, 3 por xy igual a 2, 3 más 3 por y igual a 2 más 3y igual a 17. O sea, yo podría poner 2, 3, xy igual a 17. O puedo poner la multiplicación 2x más 3y igual a 17. Y estoy poniendo la ecuación general de la recta 2x más 3y igual a 17. A ver qué recta sale. Bueno, si x vale 1 y si y vale 5, 2 por 1, 2, más 3 por 5, 15, el valor es 17. Puede Vamos ser a... que x valga 7 y 1 también daría 17. Repetime, por favor. Que Si x y vale... valga 7 sería 7 de 2, 14 y 3 por 1 de y 17. Muy bien. Recordame tu apellido para tenerte Edgar, presente. mi apellido. Ah, sí, ya, perfecto. Acá le damos el valor 14. Le vamos a dar el valor 14. 2 por 7, 14. No, Ahí... valor 7. El, perdón, el valor 7. El valor 7, tenés razón. El valor 7, ahí está. El Y valor 7. profe, ¿el valor I no sería 5? Claro, Como eso le iba a decir. primero. 7, 2 por 7, 14. Ahí le voy a dar el valor. Ah, perdón, claro. Acá me equivoqué, ¿no? Sí, I vale 5. Ahora sí. Ahora sí. Si X vale 1, 2 por 1, 2. 3 por 5, 15. 17. 2 por 7, 14. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. La recta vale 17. Bueno, muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a hacer la representación de esa recta. La representación de esa recta. Vamos a un eje de coordenadas. Por costumbre la X se pone
en el horizontal y la I en el vertical, esto solo por costumbre, y vamos a representar los números 1 para la X y 5 para la Y. Ahí pongo el 1 para la X, y ahora voy a poner el 5 para la Y. Y vamos a representar en el plano ese numerito. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a representar el 7 para la X. Vamos acá al 2, al 3, 4, 5, 6. Corro un poquito esto. 7 para la X. Acá ponemos el 7. Muy bien. Y vamos a representar el 1 para la Y. Y entonces ahí tenemos el otro puntito. Con 2 puntos se determina una recta. Acá vamos a ponerla ahí un poquito más arriba. Y luego vamos a hacer la representación gráfica de esa recta, que más o menos va a ser así. Fíjense que podríamos poner un par de puntos más, que serían los de Eso te iba a corte. preguntar, y si buscas otros también, o solo con 2 se puede realizar. ¿No? Ya trazás la recta, pero acá tenés infinitos valores para X y para Y, que al hacer 2 por X más 3 por Y, te da 17. Entonces vamos a tomar 2 valores más, que van a ser los puntos de corte. Por ejemplo, cuando X vale 0, tengo el punto de corte con el eje de las Y. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0, te queda 3i igual a 17. 3i igual a 17. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Están todos de acuerdo? Si yo pongo que x vale 0, vamos acá. 2 por 0, 0, 3i igual a 17. O sea, 0 igual más 3i igual a 17, queda 3i igual a 17, y despejo i, 17 sobre 3. 17 sobre 3. 18 sobre 3 sería 6, ¿no? 17 sobre 3. Si alguien quiere hacer el calculito, pero lo vamos a aproximar con el 6 acá. Fíjense que está ahí, casi en 6. Si alguno me hace el cálculo de 17 sobre 3, ahora ponemos el numerito ahí que va a estar un poco... 5,6, profe. 5,6. Ahí está. 5,6. Ahí está. Eso es el corte con el eje de las Y. Y ahora vamos a hacer el corte con el eje de las X. Pongo 0 para la Y y voy a sacar el valor, de la X. Entonces, si 0 vale Y, 3 por 0, 0, queda 2X igual a 17. El 2 pasa dividiendo y queda X igual a 17 sobre 2. O sea que quedaría 17 sobre 2. Y eso da casi 9, ¿no? 8, ¿cuánto daría? 8,5. No. Muy bien, 8,5. Ok, 10 puntos. 8,5. Bueno, no me quedó muy a escala, pero si lo graficamos, ahí tenemos la ecuación de la recta. Muy bien. ¿Para qué muestro esto? Para mostrar que hay dos maneras de escribir la ecuación de esa recta. El modo como ecuación, la recta la escribimos, la recta como ecuación la escribimos como siempre lo hacemos, como lo hacemos en los sistemas de ecuaciones lineales. La recta como ecuación. Vamos a escribirlo. La recta como ecuación lo escribimos en este caso 2x más 3y igual a 17. Profe, ¿la búsqueda de 4 valores es por algo en especial que buscó 4? Cuando vos representás gráficamente, para representar una recta, te alcanzan 2 valores. Después los últimos 2 son para marcar sí o sí en el corte, porque puso 0 en cada uno, pero obviando esos 2 puede estar bien. Alcanzan 2 valores, pero vos podés poner los valores que necesites mostrar en algún contexto en particular. Pero, por ejemplo, cuando representás una parábola, ahí necesitas por lo menos 5 valores.
porque en una parábola necesitas el vértice, a izquierda y a derecha un par de puntos, y a izquierda y a derecha de ese par de puntos otros dos, y ahí te va a salir la forma de la parábola. Lo mismo cuando representas una hipérbola, eso lo van a ver en Matemática 2. Representas una hipérbola, 2 puntos no te alcanzan para ver la forma de la hipérbola, y ahí usas 5 puntos. Pero para representar una recta, con 2 puntos, lo tomes donde lo tomes, alcanza, porque 2 puntos determinan una recta. Yo en particular tomé el 1,5 porque cuando hice el ejemplo introductorio había tomado el vector columna 1,5. Entonces tomé el 1,5. Y después me sugeriste el 7,1 y tomé por solo aceptando esa sugerencia el 7,1. Podíamos haber tomado cualquier otro. Y puse los cortes para que se vea, porque a veces las rectas, si cortan a los dos ejes, es más rápido sacarlas con los cortes, y lo hice para mostrar que si le doy a X el valor 0, sale el corte con el eje Y, y si le doy a Y el valor 0, sale el corte con el eje X. Solo por ese motivo puse 4 puntos. Acá queda la recta como ecuación, pero ahora lo que yo quiero mostrar es que una ecuación lineal, en este caso una recta, la más simple, se puede representar en forma matricial. Entonces yo acá voy a escribir forma matricial, la recta en su forma matricial, vamos a poner, para que quede un buen título. La recta en su forma matricial. Vamos, ahí está, me gusta más ese título. La recta en su forma matricial. Esto es importante, que forma el tema matrices, forma el corazón de este curso de Matemática 1, y este ejemplo introductorio, si ustedes lo manejan bien, permitirá desarrollar el tema de matrices, de manera que lo entiendan. La recta en su forma matricial la escribimos así: 2, 3 por XY igual a 17. Ahí tenemos la recta, vamos a subrayar este título. Ahí tenemos la recta en su forma matricial. Entonces, en su forma matricial tenemos los coeficientes, que los ponemos como un vector fila, y las incógnitas, que las ponemos como un vector columna. Y eso nos da, y el término independiente, ponemos la igualdad y acá el término independiente. Bueno, cuando nosotros trabajemos matrices, ustedes fíjense que en los sistemas de ecuaciones lineales trabajábamos con esta matriz que la llamábamos A esta matriz la llamábamos A la matriz de los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Al vector de incógnitas lo vamos a llamar, al vector de incógnitas siempre va a ser un vector columna en el tratamiento que nosotros hagamos. A por X igual, y al escalar lo vamos a llamar, vamos a poner la B minúscula. Entonces, A por X igual a B va a dar la forma matricial de cualquier sistema de ecuaciones lineales, en particular de este. Pero cuando nosotros teníamos varias ecuaciones lineales, cada vector fila por un vector columna, luego lo vamos a ver más adelante para que esto se vea claro. Yo por ahora no lo voy a sacar, pero ustedes recuerden esta expresión A por X igual a B, porque va a ser la forma matricial de los sistemas de ecuaciones lineales. Por ahora quedémonos solamente con este ejemplo de la recta como ecuación, 2x más 3y igual a 17, que es la que aparece allá arriba. Y luego la recta en su forma matricial, el vector fila por el vector columna
de incógnitas, el vector fila, coeficientes 2 y 3 que aparecen en la ecuación, y el vector columna, x, y, que aparecen en la ecuación, y la forma matricial, el vector fila de coeficientes multiplica el vector columna de incógnitas, y eso da, y eso es igual al término, a este término independiente. Término independiente es un coeficiente que no acompaña ninguna incógnita. Entonces tenemos o la recta como ecuación o la recta en su forma matricial. Bueno, esto es lo que yo quería mostrar, y lo que necesito que vean, porque vamos a trabajar, es con sistemas de rectas que las vamos a representar gráficamente. Bueno, pero volvemos a la multiplicación. Acá nosotros tenemos la multiplicación de un vector fila por un vector columna. Bueno, ahora vamos a hacer la multiplicación de una matriz por otra. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación, cerramos acá, cerramos ahí, vamos a hacer la multiplicación. Profe, disculpe que lo interrumpa, es porque me parece que no se dio cuenta que quedan 5 minutos de tiempo Sí. para que se cierre, por las dudas. Sí, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Tengo el reloj acá a la izquierda, no siempre lo tengo a la izquierda, y lo tengo en cuenta. Me quedan 4 minutos, más o menos. Multiplicación de una matriz, de dos matrices. Multiplicación de dos matrices vamos a hacer ahora. Ustedes presten atención cuando multipliquemos estas dos matrices, porque así como multiplicando un vector fila por un vector columna, esa operación nos permite ver cómo una ecuación de una recta la transformamos en su forma matricial, acá un sistema de ecuaciones lineales lo vamos a transformar también a su forma matricial. Pero primero, ¿cómo multiplicamos dos matrices? Acá vamos a tomar dos filas, 2, 3, y ahora vamos a tomar 1, 2. Vamos a tomar mejor vamos a tomar 1 y menos 1, para que vean lo que sale después cuando hacemos la representación gráfica. 1 y menos 1. Y esto lo vamos a multiplicar por otra matriz. Esta otra matriz, vamos a tomar un vector también, un vector que podría ser el mismo, 1 y 5. Ahí está, 1 y 5. Bueno, acá tenemos una matriz de 2 por 2, y acá tenemos una matriz que es un vector. Acá no puedo, ¿no? Esto es 2 por 2, y sí, este tiene dos filas, sí puedo, porque tiene dos filas por una columna. Muy bien. Esto va a dar la compatibilidad y me permite multiplicar, y el resultado va a ser una matriz de dos filas por una columna. Esto me va a dar el numerito dos filas por una columna. Antes de cerrar la clase vamos a tratar de llegar en el minuto que queda a hacer la multiplicación. Entonces hacemos igual, 2 por 1, 2, más 3 por 5, 15, y definimos la primera fila. 2 por 1, más 3 por 5, y lo escribimos ahí, 3 por 5. Muy bien. Y ahora hacemos 1 por 1, 1. 1 por 1. Y ahora hacemos menos 1 por 5. Menos 1 por 5, lo escribo menos 1 por 5. Y eso va a dar lugar a 2 por 1, 2. 3 por 5, 15. Acá vamos a tener 17. Muy bien. Y ahora 1 por 1, 1. Menos 5 por 1, 5. 1 menos 5, menos 4. Y ahí tenemos hecha la multiplicación. Y el resultado es una fila, porque esto es un número. Se multiplica y se suma, pero esto es un número. Por lo tanto es una fila. Y acá tenemos otra fila. Esto es un número. Tenemos dos filas, pero hay una sola columna. O sea, tenemos 2 por 1. Entonces, cuando resolvemos el ejercicio,
se ve clarito que esto es un vector de 2 por 1 y es lo que sale de acá, 2 por 1, 2 por 1. Bueno, esto lo vamos a transformar, así como esto lo transformamos en una recta, poniendo un vector de incógnitas, acá vamos a hacer lo mismo. Y vamos a representar después gráficamente las rectas, vamos a poner X e Y acá, y lo vamos a hacer este esquema acá también a la derecha. Bueno, lo dejo trabajar un poquito con esto, parte asincrónica de la clase, ya va la foto de esto, parte asincrónica de la clase. Son las -20, bueno, media horita, 9 menos 20. A las 9:10, traten de trabajar un poquito con esto. Ahí tienen Euler, la página 227. Ahí les puse la página en el WhatsApp. Si quieren leer un poquito la multiplicación de matrices y algún ejemplito. Vamos a hacerlo a las 10, a las 9, perdón. 9 en punto paso el link, porque no tienen tanto para trabajar. 9 en punto paso el link y continuamos con esto, va la foto y nos Entonces, juntamos. profe, Sí. para las 9 leemos la página 227 de Euler. Lean esto que está acá y la indicación que yo puse en WhatsApp. Pero podés sí tomar